Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a continuar con este tema de las frecuencias, ¿no? De los intervalos de clase. Entonces, para ello vamos a terminar la presentación y el ejercicio que nos había planteado el día de ayer en el material que está colgado en el aula. Voy a compartirle la pantalla. Listo. Ok. Listo, entonces habíamos quedado en esta parte. Bueno, entonces como nos había planteado el ejercicio, nos quedaba estos datos y nos dice que construyamos la tabla de frecuencias y ajustarlo a 7 intervalos. ¿Listo? Entonces primero calculamos el rango, que sería el valor máximo menos el valor mínimo. Para, obviamente, calcular este rango hay que ordenar los datos, porque, bueno, nos facilita bastante porque podemos identificar rápidamente cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo y simplemente lo restamos. La amplitud, ¿no? La amplitud ya habíamos visto que es el rango dividido por el número de intervalos. Ya, el número de intervalos ya en este caso nos dice que tienen que ser 7, entonces sabemos que son 69 datos y calculamos A. Recuerden que A, la amplitud del intervalo de clase, si sale con signo, como si sale con decimales, se debe restar ese decimal y sumar la unidad. Ahora recuerden que eso sucede solo cuando estamos trabajando con datos enteros. Y no le restábamos nada la parte decimal si trabajamos con decimales. Por ejemplo, en sus deberes si están trabajando con pesos y tienen, por ejemplo, 70.6 kilos, 60.8 kilos, ahí calcularán la amplitud, pero no le van a restar la parte decimal, va tal cual. Listo, entonces, en este caso, nos dice que los intervalos de clase agregando a menos 1. Bueno, como hemos visto, puede ser de dos clases, de dos tipos, ¿no? Sumándole a, partiendo del valor mínimo, sumándole a y armando los intervalos de clase, o sumándole a menos 1 al intervalo de clase desde el valor mínimo. La marca de clase, como les había indicado, se calcula el límite inferior más el límite superior dividido para 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el valor mínimo, habíamos dicho que era 30 y a menos 1 es 9. Entonces 30 más 9 es 39. El primer intervalo va de 30 a 39. La frecuencia acumulada, la frecuencia, perdón, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta simplemente era las veces que se repiten ese dato en el conjunto de, de datos que tenemos. Ahora, ¿cómo será en el intervalo de clase? Obviamente cuando nosotros trabajamos con datos que no estaban agrupados era sencillo, simplemente contábamos, por ejemplo, decíamos del dato 30, ¿cuántas veces se repite? Y solo señalábamos, ¿no? Pero aquí tenemos ya un intervalo de clase. ¿Cómo haríamos aquí? Pues vamos a nuestra tabla de datos y vemos que para el intervalo de clase primero va de 30 a 39, es decir, tengo que ver eh, los valores que entran en ese intervalo de clase, ¿ya? Entonces, de 30 a 39, acuérdense. Entonces, de 30 a 39, ¿cuántos valores tenemos? Tenemos dos veces el 30, el 31 y el 33. Ya el 42 ya no entra en ese intervalo porque es hasta el 39 nada más. Entonces serían esos cuatro datos nada más, que es lo que coloca aquí. Cojamos otro.
por ejemplo, de 60 a 69. Entonces vamos a nuestros datos. 60. Tenemos del 65, 66, 67, 68 hasta el 69. Entonces contando nos dan 8 datos, que es lo que coloca aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy armando la siguiente columna? Que es la frecuencia absoluta pero acumulada. Entonces, si ustedes son observadores, el primer intervalo va lo mismo, porque acumulado significa los datos que hasta ese momento vamos considerando. Entonces, en el primer intervalo de clase, obviamente solo va a considerar ese intervalo de clase. Pero para el segundo, considerará, eh, considerará los datos que están incluidos tanto en el primer intervalo de clase como en el segundo intervalo de clase. Entonces, ¿cuánto tenemos? 4 del anterior y 4 del que estamos hablando, que nos da 8. ¿Ya? Ahora, para el tercer intervalo de clase, ¿cómo sería? Considerarlo del primero, del segundo y el que estamos tratando de calcular. Entonces, simplemente vamos sumando. ¿Ya? Igualmente para el siguiente sería 13 más 8, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos sumando solo el actual, o sea, del que estamos hablando, por ejemplo, de este, y el anterior, porque el anterior ya considera la suma de los anteriores. Listo. Ahora, la frecuencia relativa. Como habíamos dicho, cuando algo es relativo significa que está ligado o relacionado a algo. En este caso estamos relacionándolo a este número de aquí. Este número de aquí, ¿qué será? Este número de ahí es el número de datos que tenemos. Son 50 datos. ¿Ya? Entonces simplemente dividimos. 4, que es la frecuencia absoluta, dividido para el número de datos. Igualmente el siguiente, 4 datos para 50. Igualmente así vamos calculando. Por ejemplo, aquí tenemos el 13. Acá le mandamos 13 para 50. ¿Listo? Entonces así se va calculando y nos van a saliendo valores decimales. Ya, esto siempre va a suceder, nos van a salir valores decimales. Ahora, como ya hemos visto la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, ya intuitivamente podemos saber de qué se tratará. Será simplemente de ir sumando igualmente, ¿no? Entonces la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo será tal cual que nos salió acá, ¿no? Entonces, ahora la siguiente, del siguiente intervalo será la del anterior y del que estamos considerando en este caso. Entonces, la del anterior era 0.08 y la que estamos considerando en este caso es 0.08. Sumado es 0.16, que es lo que tenemos aquí. Igualmente seguimos calculando y pasa lo mismo que en la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Simplemente vamos a sumar el actual más del anterior y vamos a ir sacando. ¿Listo? Finalmente tenemos la frecuencia porcentual. En realidad esto es una simple multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Es para sacar el porcentaje nada más. Todos sabemos que para sacar el porcentaje de un número decimal multiplicamos por 100. Entonces 0.08 por 100, 8%. 0.16 por 100, 16%. Y así vamos sacando todo. Algo aquí que notar que también podríamos sacar la frecuencia porcentual acumulada. ¿Y cómo sería? Como ya hemos visto, ir sumando el intervalo del que estamos tratando, del que estamos tratando de sacar la frecuencia acumulada, y sumando el anterior. Ya, por ejemplo, para el caso aquí hagamos. Digamos que esta será la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, para el primer caso ya sabemos que solo se trata de este intervalo, no tenemos intervalos anteriores a este, así que será el mismo, será el 8%. ¿Ya? Para el siguiente, tratamos del anterior y el que estamos, y del actual. En este caso será 8%, será 16%. ¿Ya? Y así podríamos ir calculando de los datos. Aquí hay un dato adicional, que es la marca de clase, que ya habíamos visto que está aquí la fórmula, es del límite superior más del límite inferior dividido para 2.
Cada intervalo de clase tiene una marca de clase. Si ustedes se dan cuenta, es el punto medio entre el límite superior y el límite inferior. Listo. Ya, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ya, ahora nos va a plantear otro problema. Igual, vamos a aplicar lo mismo que ya hemos estado viendo para resolver este problema y que ya a todos los presentes nos quede claro cómo vamos a tener que resolver este tipo de problemas cuando nos planteen. Ya, entonces, ¿qué me dice aquí? Bueno, a ver, procedamos nuevamente. Ya, aquí dice, los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Ya, entonces tenemos aquí, obviamente aquí ha tratado de realizarlo lo más fácil posible y solo está tratando con pesos enteros. Ya sabemos que es bastante difícil que haya pesos enteros, pero bueno. Entonces dice, obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5. Fíjense en que aquí ya nos están diciendo que quieren una amplitud de 5. Entonces, está facilito porque ya sabemos cómo van a irse armando los intervalos. Simplemente tengo que ver cuál es el valor mínimo y a ese le sumo la amplitud y ya me va a dar el primer intervalo. Y así voy sumando. Entonces, dice, aquí de una vez incluso ya me da el primer intervalo. El primer intervalo es 50-55. Obviamente sí, porque la amplitud era 5 y el valor mínimo aquí me está diciendo que, que es 50, ¿no? Entonces 50 más 5 es 55 y listo. Entonces eso va a resolverlo en el primer literal. Entonces simplemente vamos desde el primero, 50-55. Listo, como les había indicado, esta es una notación bastante recomendable que utilizar porque me está diciendo que el 50 se considera en ese intervalo, pero el 55 no se considera en ese intervalo porque tenemos este paréntesis. Igual, ahora en el siguiente intervalo dice que ya se considera en este el 55, pero no el 60. Y en el siguiente sí se considera el 60 y el 65, y así sucesivamente. Entonces, fácil, sencillo, nada más hay que ir armando el intervalo de clase. Vamos viendo cuántos datos tenemos en cada intervalo, como ya habíamos hecho en el anterior ejercicio. Obviamente aquí bajo observación, ¿no? Aquí no tenemos los datos ordenados, pero para una facilidad al realizar el ejercicio sería bueno ordenarlos. Listo. Entonces, simplemente va armando la tablita. Entonces, ¿qué va haciendo aquí? Lo que va haciendo es diciendo que en el intervalo de 50 y 52 solo tenemos dos valores que pertenecen al mismo. Y bueno, aquí tenemos la frecuencia acumulada. Ya sabemos que es la misma cuando hablamos del primer intervalo. De 55 y 60 dice que hay 7 datos, ¿ya? ¿Y la acumulada qué será? Esta que tenemos y el intervalo anterior. En este caso 9. ¿Ya? Ahora de 60 a 65 dice que hay 17. Igualmente será esta que tenemos y las otras anteriores. Pero como yo sé que esta es la suma de las anteriores, yo solo voy a sumar esta. Podría sumar 17 más 7 más 2 y me va a dar 26. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ha logrado hacer en esta primera parte del ejercicio. Me piden el literal B. Dice que calcule el porcentaje de personas que tienen un peso menor a 65 kilogramos. Entonces, primero tengo que identificar en qué intervalo está el 65 kilogramos. ¿Dónde está el 65? Ya, podríamos decir que aquí no está, aquí tampoco, aquí tampoco.
Ojo, porque el 65, este paréntesis me está diciendo que no está incluido aquí. Aquí es donde está el 65, ¿ya? Entonces, primero identificamos eso. Ahora, dice que observando la columna de frecuencias acumuladas se deduce que existen 26 individuos cuyo peso es menor que 65 kilogramos. Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque, recuerden lo que está diciendo aquí, que el peso sea menor a 65. No me está diciendo menor o igual, me dice menor que 65. Entonces no está considerando el 65. Entonces aquí está el 65, pero me pide los que sean menores a ese. Entonces, ¿cuántas personas tenemos antes del 65? ¿Cuántas personas tienen peso de 65? Bueno, menos de 65. Serían 26, ¿no? No puede, no puede ser uno más. ¿Por qué? Porque si ya llega a 65 ya no cumple la condición que me dijo que era menor de 65. ¿Ya? Eso espero que esté claro. No puede llegar a 65, tiene que ser menor. Entonces, el número de personas es 26. ¿Ya? Y bueno, aquí lo único que está haciendo es calculando el porcentaje. Me dice que va a sacar el porcentaje de, bueno, el número este 26, ¿cuánto representa de la totalidad de datos? Entonces, una simple regla de 3 y nos sale que es del 32.5%. Podemos decir que el 32.5% de la muestra que tenemos pesa menos que 65 kilogramos. Ahora me dice, el número de individuos con peso comprendido entre 70 y 85 kilogramos. Entonces, volvemos a nuestro intervalo, a nuestros intervalos de clase y vamos a encontrar esos datos. Recuerden, este es el 70 y el 85, que estén entre 70 y 85. Aquí un poco de atención, porque me está diciendo, según este enunciado, que sí debo considerar el 70 y el 85. ¿Ok? Cuando me dice entre, me está diciendo que sí considera los extremos. Entonces, regreso a mi intervalo. Y entonces tenemos aquí 70 y 85. ¿En qué intervalo sí está considerado el 70 y el 85? Ya, entonces si ustedes me dijeran que aquí, en ese intervalo, pues no, porque el 70, como ven, no está incluido. Aquí está incluido el 70, ¿ya? Y el 85, bueno, obviamente en el último intervalo, que es el peso mayor, ¿ya? Entonces me dice, ¿cuántas personas están dentro de ese peso, de entre 70 y 85? Podemos hacer de dos formas. La primera es la más fácil. Sumar simplemente las personas o las frecuencias acumuladas, absolutas, perdón, las frecuencias absolutas de cada intervalo. En este caso será 14, 7 y 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace en la solución del ejercicio? 14, 7 y 3, 24. Ahora, hay otra forma, que se puede decir un poquito más fácil, ¿ya? Pero hay que entender los conceptos para poder aplicarla así. Me dice que puedo hacer restando el intervalo en el intervalo mayor, digamos, del que está, del que me pidió, de 70 y 85, y el intervalo de clase 4, que sería ¿cuál? Sería el de 60 a 70 y, a ver, sí, de 70 y 75. ¿Listo? Y me va a dar el mismo resultado. Sería 80 menos 56, que es lo que le da el 24. Entonces, este es un ejercicio bastante completo. Igualmente el ejercicio de acá es para más o menos, ya que tengan nociones de cómo bueno, no nociones, ya en realidad sepan cómo armar una tabla de frecuencias relativas, acumuladas, porcentuales. Entonces, no es complicado, la verdad, más bien es un poco más de, como solía decir mi profesor, es un poco de carpintería nada más, resolver, ir dividiendo, ir sumando, observando, porque la estadística se trata bastante de la observación. Este ejercicio ya es bastante
completo es lo que les podrían pedir en un ejercicio de este tema, ¿ya? Entonces, no sé si algún estudiante tiene alguna pregunta para poderle aclarar el tema. Licenciado, buenas noches. Yo le tengo una consulta. Disculpe, esta explicación es para el segundo deber, ¿verdad? Por lo que yo no ingresé a la clase ayer porque estaba un poquito en mi trabajo y no tuve tiempo. A ver, déjame revisar ya porque me parece que sí es para para el primer deber. Pero déjame revisar. No estoy seguro. Es de la cuarta pregunta, profe. A ver, déjame ver. Dice, con la información a continuar, un ejercicio teniendo media distancia central. A ver, claro, porque esto es para datos agrupados. Ajá. Ya, ahora, lo que sí dice, no, a ver, sería, a ver, con información a continuar un ejercicio teniendo medidas de tendencia central para datos agrupados. Ya. A ver, el día de ayer vimos lo que son eh, medidas de tendencia central, ¿ya? Entonces estábamos viendo eso, pero no, lo que les acabo de explicar en este momento es para poder trabajar en tablas de frecuencias, pero con datos agrupados, ¿ya? Ahora, vamos a continuar con lo que es las medidas de dispersión. Ya. Listo, entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, podemos continuar con las medidas de Yo, profe, dispersión. yo. Buenas noches. Claro, claro, adelante. Una consulta. Tenemos que sacar los cuartiles, creo que se llaman. Ajá, sí, en el siguiente deber me parece que trata de eso. Sí, sí. Por eso le preguntaba. Sí tenemos que sacar. Ya, en el deber que lo menciones, sí. En este deber, en realidad no, en el deber número 1, no lo menciono. Que no, Ya, en el segundo. Ya, profe. Muchas gracias. ya. Bueno, entonces, vamos a continuar con las medidas de dispersión. Deme un segundo, déjenme hacer esto. Ya, a ver, ¿qué son las medidas de dispersión? Como su nombre lo indica, las medidas de dispersión nos van a medir qué tan dispersos o alejados están los datos de sí. Ya, porque voy a ponerles un ejemplo práctico y se va a entender de mejor manera. Supongamos que tenemos un curso, digamos este curso de aquí, el curso de estadística, y ustedes ya dan su prueba, ¿ya? Y a todos les va bien, a todos les va bien, muy bien. Todos tienen notas de 9, 10, 9, 10. Nadie baja de eso, excepto una persona. Ya, Daniela, dame un minuto, acabo de explicar esto y te cedo para que puedas preguntar. Entonces, digamos que a todos les va bien, 9, 10, 9, 10. Pero resulta que hay una persona que nunca entró a clases y tampoco leyó los material de estudio y obviamente no le va a ir bien en la prueba. Esa persona saca 1, saca 0, ¿ya? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, o si es que pueden incluso hacerlo manualmente en una calculadora, y si tenemos el promedio de que todos, absolutamente todos, excepto uno, sacó entre 9 a 10, el promedio de esas personas es 9.5, ¿no es cierto? 9 más 10, 19, la mitad, 9.5. Pero, Ingeniero, no está compartiendo la pantalla, ¿verdad? no, en este momento estoy explicando un ejemplo para que se entienda las medidas de dispersión. Ya vamos a ver con la presentación, con el PDF, y vamos a explicarlo también, pero quiero darles de una manera intuitiva para que entiendan qué es las medidas de dispersión. Entonces,
ya, decíamos que el promedio de la mayoría es de 9.5, ¿ya? Pero como les decía, hay una persona que sacó 1. Entonces, ustedes hacen la suma entre 9.5 y 1, es 10.5, y sacamos el promedio de eso, es dividido para 2, saldría 5 punto algo. Entonces, si ustedes notan, el promedio se bajó bastantísimo solo por esa persona que sacó 1. Entonces, ahí se puede decir que los datos están dispersos, porque si bien la mayoría está concentrado en ciertos puntos, hay uno que está alejadísimo, o puede ser algunos que estén alejadísimos, y eso hace que la media varíe bastante, que la media se mueva, o bien sea a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Entonces, ahora sí, Daniela Paredes, dinos. Bueno, me pareció que habías levantado la mano, me salía ahí, pero bueno. Entonces, ahora sí les voy a compartir el material que tenemos en el aula virtual respecto a las medidas de dispersión. Dame un segundo, por favor. Ya. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que es medidas de dispersión. En realidad, las medidas de dispersión, como les dije, nos sirven para medir qué tan dispersos están los datos. Es una medida bastante útil porque nos suele ayudar para detectar ciertas anomalías en los datos, en la recolección de datos o en el análisis de datos. Porque, bueno, si ustedes bueno, deben haber visto las noticias y a veces se menciona, ¿no? Se dice que la aceptación del presidente de la República es del 70%, del 65%, pero nunca nos dicen, bueno, primero que nada, qué medidas de dispersión están utilizando, cómo fue el de recogido los datos, en dónde, si es que los datos fueron recogidos solo en un sector o algo así, porque a veces uno dice, bueno, es del 70%, pero yo converso con mucha gente y nadie acepta bueno, como el desempeño del presidente. Y es por esa razón muchas veces. No digo que sea necesariamente en el caso que estamos viviendo actualmente, pero suele ser por eso, porque a veces las encuestadoras, como ya les pagan, ¿no? Y les dicen, quiero que demuestre esto, pues va a ser fácil para ellos coger una muestra que esté cercana a lo que es la política que está ligada al presidente, y obviamente van a mostrar que tiene una aceptación alta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve las medidas de dispersión, porque ahí vamos a ver si es que realmente están tan cercanos los datos entre sí, llamémoslo así. Bueno, entonces la primera medida de dispersión es el rango, ¿ya? ¿Cómo calculamos el rango? El rango, como ya habíamos visto en los intervalos de clase, es el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ya? Entonces aquí nos plantea un ejemplo que dice, tenemos 4 amigos que han sacado las notas. Vemos las notas de cada uno, están sobre 10 las notas. Y me dice, todos tienen una nota media de 5. ¿Cómo sacan la media? Bueno, ya sabían, la media es el promedio, suman todos los datos, suman todo el conjunto de datos y lo dividen para 2. Ay, perdón, lo dividen para el número de datos, que tenemos 5 en este caso. ¿Ya? Ese es el promedio. Igualmente el caso de acá, estos suman y dividen para 5. Entonces, aquí nos dice que todos tienen la nota media 5. Entonces,
si es que ustedes lo desean, pueden hacerlo después de casa y después de clase, perdón, sumar todo, dividir para 5 y les va a salir que la media es 5, ¿ya? De cada uno. Ahora, sí hay que notar que a pesar de que la media es 5 para todos, podemos, aquí por ejemplo, miren en el primer caso, ¿qué pasa? Parecería que los datos sí están pegaditos, no tenemos que no se alejan mucho de unos de otros. Aquí en el segundo caso vemos que sí hay un poco de alejamiento, porque el 8 y el 9 sí están algo lejitos del 1, el 4 y el 3. Y en el caso número C, igual, vemos que del 10 al 2 y al 1 están bastante separados ya. Entonces, ahí ya más o menos nos podemos dar cuenta que hay mayor dispersión en, en ciertas muestras o en ciertos conjuntos que en otras. Dice, eso aquí nos dice que a pesar de que todos tienen la misma media, unas están más dispersas que otras. Entonces, eso es importante notar. Entonces dice, calculemos el recorrido o rango. Es lo mismo. Entonces, dice que para el amigo A, ¿cuál es su nota? El valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo es 7 y el valor mínimo es 3. Entonces su rango será 7 menos 3, que es 4. ¿Ya? Entonces calculemos para otro. Por ejemplo, para el amigo C. ¿Cuál es el valor máximo? Es 10. Y el valor mínimo es 1. 10 menos 1 es 9. Entonces su rango es 9. Es mucho mayor que el rango del amigo A. ¿Ya? Aquí mismo nos dice el rango del recorrido, el rango del amigo B es 8, del C es 9 y del amigo D es 3. Entonces aquí hay algo importante que es lo que nos está diciendo el rango. Cuanto mayor sea el recorrido o rango, más dispersos están los datos. Es algo muy importante que notar aquí. ¿Ya? Ahora dice la desviación media. Bueno, primero la desviación media es, la desviación media mide qué tan distantes están los datos del valor medio. Como sabemos, el valor medio es el promedio de los datos, ya sabemos. Sumamos todos los datos y dividimos para el número de datos. Ese es el promedio. La desviación media va a medir qué tan alejados están los datos del medio. Recuerden que la media decíamos que no necesariamente va a formar parte del conjunto de datos, ¿no? Bueno, nos menciona que para calcular esta desviación media se resta el valor menos el promedio, el valor medio, en valor absoluto. Como saben, la función valor absoluto hace positivo cualquier número. ¿Por qué utiliza valor absoluto aquí? Porque ya sabemos que distancias negativas no existen, ¿no? Entonces, dice, cada distancia se mide en valor absoluto, ya que si no es así, los puntos se quedarán a la izquierda de la media, serían negativas y la distancia siempre debe ser positiva, lo que les mencionaba. Entonces, la desviación media suma todas esas distancias. Aquí tenemos que está sumando todas estas distancias de aquí, todos los valores. Y fíjense en que es lo que les decía, que es cada valor menos la media, más la distancia que hay del segundo valor a la media, más la distancia, todas las que haya, hasta el medio. Y dividimos para el número de datos. ¿Ya? Déjame borrar esto. Dice, la desviación media es el promedio de las distancias de cada uno de los datos hasta la media. Es pues un promedio, es un promedio de distancias nada más. Dice, entonces, esta es la fórmula, digamos, de esto de la desviación media de aquí. La fórmula desarrollada. Pero una fórmula compacta es esta de aquí. Ya, entiendo que ya saben lo que significa esta letra de aquí, la sumatoria, ¿no? Israel Erazo, claro, dime. Profe, ¿y esa, si la desviación media, en qué deber va? ¿En el segundo o en el primero igual?
No he revisado en el segundo deber, pero yo asumo que debe estar en el segundo deber. Ah, no Porque tiene- estaba revisando el segundo deber, dicen medidas de distribución, esas mismas son. no. Las medidas de distribución son otras. De medidas de dispersión estamos hablando ahorita. Sí, porque en el segundo estaba solo distribución, ¿no? Eso era nomás. Eso dice. Mm, a ver, espérame un ratito, déjame revisar de una vez. Ya. A ver, segundo deber. Dice... Ujú. Sí, me habla sobre las medidas de distribución, no las de dispersión. Ah, pero mira en el a ver, tiene tres literales este deber, el deber 3. El final dice que presentes el diagrama de dispersión. Ah, no. Sí, no tiene nada que ver esto con las medidas de dispersión. Ya, listo, entonces seguimos. Déjenme abrir el PDF nada más. Ya. Bueno, entonces como les explicaba, esto es simplemente una notación. Esta letra griega es la sumatoria. Dice que sume todas las distancias que existen de los valores a la media. Listo. Entonces dice, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo calcular la desviación media. Bastante sencillo. Dice que vamos a utilizar las tablas de frecuencias para calcular esa desviación media. Dice que en primer lugar ordenamos los datos en la tabla de frecuencias absolutas y dejando la última fila para la suma total de datos, que sería 5. Vamos a empezar calculando la media. Estamos la media, es la suma de todos los datos dividido por el número de datos. ¿Listo? Dice, necesitamos calcular la media según la fórmula. Y ya. Listo. Aquí es algo interesante lo que hace, porque lo que hace bueno, la persona que haya realizado este documento va a utilizar lo que son las tablas de frecuencia para calcular todo esto que hemos estado viendo. Entonces, fíjese, él calcula la frecuencia absoluta. Ya sabíamos, ¿no? Las veces que se repite cada dato. Entonces aquí una vez se repite el 1, dos veces el 2 y dos veces el 10. Entonces la frecuencia, en este caso sería la frecuencia, el valor, mejor dicho, el dato por la frecuencia absoluta está multiplicando aquí, ¿no? Este por este y este por este. Dice, y ya tenemos los datos que necesitamos para calcular la media. Según la fórmula, que son la suma de las multiplicaciones de cada dato por su frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces me dice que la suma de las multiplicaciones de los datos por la frecuencia es 25. Y lo tenemos en la última fila de tercera columna. Está aquí, 25. Listo. Entonces dice el número total de datos de 5. Ya sabíamos de eso. Aquí me dice. Y la media sería 5. Entonces, es otra forma de calcular el promedio. Entonces, aquí obviamente me parece personalmente innecesario el cálculo así, porque son solo 5 datos. Me parece bastante innecesario calcularlo así. Sin embargo, cuando ya se tienen más datos, unos 60, 70, 80 datos, ahí sí sería bastante recomendable, porque obviamente son más datos, las tablitas nos ayudan a tenerlos eh, visualmente ordenados y podemos identificarlos rápidamente. Listo. Entonces, una vez que tenemos la media, ya podemos calcular la distancia o la desviación de cada dato. Y bueno, aquí lo que hace es calcular. Añadimos una cuarta columna y vamos a restar esos valores. Entonces dice, para el dato 1 la distancia será 1 menos la media. 1 menos 5 es menos 4. Pero como les decía, no existen distancias negativas, así que lo calculo en valor absoluto. Y listo. Ya. Bueno, aquí va a calcular la desviación media de los otros ejemplos que, bueno, ¿para qué hacerlo? Ya sabemos cómo hacerlo. Ahora, la varianza.
Ya, la varianza es la media de los cuadrados de las distancias que existen a la media. Lo único que está haciendo aquí es elevar al cuadrado lo que ya teníamos acá arriba, que es la resta, la distancia entre el dato y el promedio. Aquí tiene lo mismo, la distancia entre el dato y el promedio, pero lo eleva al cuadrado, ¿ya? Y de igual manera lo suma y divide por el número de datos. Entonces, es bastante sencillo, ya sabiendo calcular la desviación media. Ahora vamos a la desviación típica. Ya, dice la desviación, la varianza no se puede comparar con la media aritmética, ya que el resultado de la varianza está en unidades cuadradas, porque aquí estamos elevando al cuadrado. ¿Ya? La varianza está en unidades cuadradas. Y el resultado de la media en unidades lineales. ¿Ya? Entonces, como sabemos, cuando calculamos el promedio, simplemente sumamos y dividimos para el número de datos. Pero en este caso, cuando calculamos la varianza, estamos elevando al cuadrado. Y por ejemplo, si estamos tratando con kilogramos, entonces si elevamos al cuadrado, serán kilogramos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si notan que en el promedio de los kilogramos tendremos solo kilogramos, pero sacando la varianza será kilogramos al cuadrado. Entonces, hay cierta contraposición ahí porque el uno son kilogramos, el otro son kilogramos al cuadrado, entonces no concuerda. Entonces, para eso sirve la desviación típica, que es simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Y listo, eso es todo. Pues bueno, aquí un ejemplo que en realidad solo es sacar la raíz cuadrada de eso y, y habríamos terminado lo que es las medidas de dispersión. Ya. Sí, aquí sería esto. Aquí calcula las desviaciones típicas del resto de amigos. Listo. Aquí nos da un ejemplo un poco más elaborado, no tenemos más datos y nos pide calcular la desviación media, la varianza y la desviación típica. Entonces, lo que hace, como ya tenemos más datos, ahí es un poco más práctico utilizar los intervalos de clase, las frecuencias absolutas, ¿no? Las veces que se repite el intervalo, la marca de clase, ya saben, la marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido para 2. ¿Listo? Rellenamos, bueno, las marcas de clase, añadimos otra columna más donde multiplicamos la marca de clase por su frecuencia absoluta. ¿Ya? Lo que estamos multiplicando es la frecuencia absoluta que calculamos por la marca de clase. ¿Ya? Y nos va dando los valores. ¿Ya? Y ahora sí podemos calcular la media. Entonces la frecuencia, es decir, cuántas veces está repetido el dato por el dato, y igualmente por todos, ¿no? Hacemos lo mismo con todos los datos y dividimos para el número de datos. Y nos da el promedio, que es 7.06. Ahora añadimos una columna más, donde escribiremos la distancia de cada intervalo. Ya saben, ¿no? El dato, que sería en este caso el intervalo, hasta la media. ¿Ya? Entonces vamos calculando 1.8. Ahora dice, tenemos la suma de las distancias de cada intervalo y el número total de datos, los cuales nos sirve n para calcular la distancia media, la desviación media, perdón. Listo. Entonces, bueno, aquí no hace el proceso, pero obviamente si lo realizamos a mano o ya sea en una hoja de cálculo, el resultado nos va a dar 631. Dice que la suma de distancias es de 631. Y que la tenemos en la última fila de la quinta columna. Ya veíamos que el número total de datos es 24 y simplemente calculamos esto. Y 0.26. Entonces dice, por último añadimos una quinta columna con el cuadrado de esa distancia. Entonces, lo único que está haciendo aquí es restar, perdón, elevar al cuadrado este número de aquí, el 1.81, al cuadrado me da 3.29. Este de aquí eleva al cuadrado me da 1.22 y así con todos los valores.
Dice, con la suma de las distancias al cuadrado de cada intervalo y el número total de datos, podemos calcular la desviación típica. ¿Ya? Que es simplemente la raíz cuadrada de esos valores. Y ya. Ahora, tenemos otra medida que es el coeficiente de variación. Ya, el coeficiente de variación es una medida estadística que se calcula dividiendo la desviación típica para el valor absoluto de la media. Y eso multiplicamos por 100. Entonces, ya habíamos visto cómo se calcula la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Eso lo vamos a dividir para el promedio de los datos. Multiplicamos por 100. Es simplemente un coeficiente que nos va a servir para igualmente medir la variación que tienen los datos, pero ya en porcentaje, porque en las medidas de expresión que vimos recientemente únicamente veíamos números, ¿no? 0.56, 0. Algo, que de cierta manera no son tan prácticos porque las personas entendemos mejor en porcentajes, que es lo que está calculando aquí el coeficiente de variación. Entonces, calcula aquí el coeficiente de variación del ejemplo anterior, que sería 7.93%. Entonces, aquí dice, el coeficiente de variación se utiliza para comparar datos de una misma población que se miden en magnitudes diferentes. Listo. Entonces, resumiendo esto de las medidas de dispersión, nos sirven para, en pocas palabras, medir el grado de separación que hay entre los datos. Cualquiera de estas medidas de dispersión es útil. Personalmente, y de lo que yo he podido trabajar, la medida de dispersión que más se utiliza es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Porque como decía el enunciado, la media es una medida, es un valor lineal, no es un valor cuadrático. Pero la varianza es un valor cuadrático, entonces como que les decía, como que no cuadra que estoy comparando kilogramos con kilogramos al cuadrado, no. Entonces un poco como que no cuadra eso. Entonces por eso la desviación típica simplemente saca la raíz cuadrada y estar eliminando las medidas al cuadrado. Eso, ya. Entonces, no sé si algún estudiante tiene alguna pregunta respecto al tema, sino para poder avanzar con el siguiente, que sería la cuestión de los cuantiles. Ya. Entonces, vamos con lo que es los cuantiles. En un momento voy a cerrar esto. A ver. Ya, entonces ahorita vamos a ver lo que son medidas de distribución. Dentro de este tema, la palabra clave va a ser la simetría. Ya, entonces, si tal vez, bueno, voy a dar un consejo, bueno, una definición intuitiva de simetría. Cuando decimos que algo es simétrico, cuando se tiene lo mismo de un lado que del otro lado, ¿ya? Por ejemplo, un balón de fútbol. Si nosotros lo partimos a la mitad, lo mismo que hay a la izquierda va a haber a la derecha. Igualmente, si lo partimos horizontalmente, lo mismo que hay arriba habrá abajo. Igual una persona. Eh, si dividimos a la persona imaginariamente verticalmente, lo mismo que tienes a la izquierda vas a tener a la derecha. Un ojo a la derecha, un ojo a la izquierda, una fosa nasal a la derecha, otra a la izquierda. Un brazo a la derecha, un brazo a la izquierda. Ya, entonces eso es la simetría. Cuando lo que hay de un lado, hay del otro lado también.
Entonces, dice que las medidas de distribución nos permiten identificar la forma en que se separan o se aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica. Bueno, yo sé que muchas personas ya que están aquí han trabajado realizando gráficas de datos. Y a veces, bueno, generalmente utilizamos las de barras o las de cilindros. Entonces nos queda como, digamos que como unos edificios, ¿no? Unos más altos que otros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Según la gráfica, identificar si están dispersos o no los datos. ¿Ya? Entonces nos dice aquí que estas medidas describen la manera de cómo los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallan dentro de la información. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Cuando un dato está repetido muchas veces, ese dato cuando lo graficamos se genera una barra más alta, ¿no? Es más, el dato que más se repite genera una barra más alta que el resto, ¿ya? Ahora, la utilidad de esto radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin necesidad de generar un gráfico. Bueno, entonces las principales medidas son la simetría y la kurtosis. Ya como dice aquí, la simetría y la kurtosis informan sobre la forma de la distribución de una variable. ¿Ya? Estas medidas permiten saber las características de su asimetría y la homogeneidad sin necesidad de representarlos gráficamente, porque claro, es muy fácil, ya cuando está graficado, obviamente voy a decir, no es simétrico, porque aquí en este lado tenemos más datos, la frecuencia de este dato es mayor y por lo tanto se ve mayor graficación de datos al lado derecho o al lado izquierdo. Pero sí, o sea, obviamente eso es cuando ya grafico me doy cuenta de eso. Pero esto de la simetría y la kurtosis nos van a ayudar a identificar eso antes de graficar. O sea, antes de que grafiquemos ya vamos a saber cómo va a quedar el gráfico. Entonces me dice que la asimetría es la medida que indica la simetría, que es lo que les decía en un inicio, de la distribución de una variable respecto a la media aritmética. Lo que les mencionaba, que si nosotros dividimos a un balón por la mitad, esa división por la mitad representaría lo que es la media, el promedio de los datos, ¿ya? Entonces, más o menos como cuando se divide un pastel, primero se divide por la mitad. Esa división por la mitad que hacemos va a representar el promedio. Más o menos le hago una analogía para que lo puedan entender de la mejor manera. Ya. Entonces aquí me dice que estos coeficientes de asimetría van a indicarnos si hay el mismo número de elementos a la izquierda o a la derecha de la media. ¿Ya? Entonces me dice que hay tres tipos de simetría. ¿Ya? La simetría negativa, la simétrica y la positiva. Entonces aquí tenemos los gráficos y con eso se va a entender bastante claro. ¿Qué pasa con la simetría negativa? Dice que la cola de la distribución o el gráfico, no hay ningún problema en ese sentido, los conceptos son equivalentes. Dice que la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. Entonces aquí tenemos la simetría negativa. Entonces aquí tenemos la media. Como les dije, la media no necesariamente forma parte del conjunto de datos. Esta es la media. Este valor de aquí es la media. ¿Ya? Entonces me dice que la mayor parte, dice, se alarga para valores inferiores a la media. Entonces, ¿cuáles son valores inferiores a la media? Bueno, digamos que aquí sería 5.7, 5.8 los valores, el valor por promedio. Entonces, ¿cuáles son los inferiores a esos? El 5, 4, 3, 2, 1. Entonces dice que se alarga hacia ese lado, se alarga hacia los valores negativos, se alarga hacia acá. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de simétrica, cuando hay el mismo número de datos o de valores, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Qué es lo que sucede en el gráfico de en medio? Si ven, digamos que es una distribución casi perfecta, o perfecta diría yo. Tenemos lo mismo a la derecha, tenemos lo mismo a la izquierda. Y una simetría positiva.
dice que la cola de la distribución se alarga a la derecha o para valores superiores a la media. Entonces, ¿dónde está el valor medio? El valor medio está aquí, digamos que en 4.5 más o menos, 4.6. Y la cola se alarga hacia la derecha, hacia acá. ¿Ya? Eso es las asimetrías. Ya, con gráficos se entiende bastante. Ya, ahora existen 3 coeficientes de asimetría. El coeficiente de asimetría de Fisher. Esto lo vamos a ver rápidamente porque en realidad estas fórmulas o estos cálculos obviamente no les van a pedir en la prueba, pero es importante que ustedes sepan que existen estos coeficientes y que además es cómo se puede calcularlos, ¿no? Entonces dice el coeficiente de asimetría de Fisher evalúa la proximidad de los datos a su media. Ya recordemos, ¿no? Cuando me dice que evalúa la proximidad de los datos a su media, está midiendo la distancia entre el dato y la media. Entonces, sin embargo, aquí lo utiliza al cubo, ¿ya? Dice, cuanto mayor sea la suma, esta suma de acá arriba, esta suma de acá arriba, de arriba, mayor será la asimetría. ¿Listo? Listo. Entonces, dice que cuando los datos están agrupados o agrupados en intervalos, la fórmula del coeficiente de asimetría de Fisher se convierte. Entonces, hay cómo calcular este coeficiente, ya sea si estamos trabajando con datos agrupados o con datos no agrupados. Eso no tiene ningún problema. Entonces, esto sí es importante que ustedes sepan, porque esto sí seguramente les toman en la prueba. ¿Qué pasa si el coeficiente de asimetría de Fisher, coeficiente de asimetría de Fisher es menor a 0? Dice que la distribución tiene una simetría negativa. Ya, solo hasta ahí nomás es necesario que sepa. ¿Qué pasa cuando es la simetría negativa? Ya veíamos acá arriba. Que se alarga para valores inferiores a la media. Es decir, que si el coeficiente de Fisher es menor a 0, o sea, es negativo, tendremos una distribución así. ¿Ya? ¿Qué pasa si ese coeficiente es igual a 0? La distribución es simétrica. La distribución o el gráfico será así. ¿Y qué pasa si es mayor a 0? Será como el gráfico de acá de la simetría positiva. ¿Ya? Eso sí es muy importante que sepan y entiendan, porque eso sí seguramente vaya en la lección o en la prueba. Y ya, entonces aquí me menciona que, bueno, aquí tenemos ejemplos de los tipos, bueno, de cada caso de si saliera negativo o 0 o mayor a 0 de ese coeficiente. Entonces ya saben, ¿no? Esta es negativa, la rojita sería si sale 0 y la verde sería si sale mayor a 0. Aquí nos dice, ¿no? Aquí está la anotación. Listo. Ahora el coeficiente de asimetría de Pearson. Igualmente, ¿no? No es tan importante que sepan cómo se calcula, pero sí es importante qué significa dependiendo de qué valor le salga, ¿no? Si es menor a 0, tiene una simetría negativa. Si es igual a 0, la distribución es simétrica. Y si es mayor a 0, tiene una simetría positiva. Es lo mismo que este coeficiente de acá. ¿Ven? Menor a 0, negativa. Igual acá. Menor a 0, negativa. Entonces va a pasar lo mismo. ¿Ya? Ahora, el coeficiente de asimetría de Bogler. Igualmente, no es importante que sepan cómo se calcula porque igual aquí no lo menciona. Pero dice que para este tipo de coeficiente se toma como referencia los cuartiles para determinar si la distribución es simétrica o no. Para aplicar este coeficiente se supone que el comportamiento de la distribución en los extremos es similar. Entonces, está asumiendo que la distribución en el gráfico es similar en los extremos. Entonces tenemos el conjunto de datos que, bueno, que en general se nota así. Entonces la simetría de Bogler es así. Recordemos que la mediana es lo mismo que el segundo cuartil, ¿ya?
Por lo que tenemos esta fórmula de aquí. Como les decía, esta fórmula en realidad no es tan importante porque no les van a pedir que calculen eso en el examen, pero sí qué significa dependiendo del valor que salga el coeficiente de Bowley. Entonces, si es menor a 0, la distribución tiene una simetría negativa, puesto que la distancia de la media al primer cuartil es mayor que al tercero. Lo único importante es que sepan cómo se graficaría si les dicen, por ejemplo, puede ser que eh, les digan, identifique si el siguiente gráfico tiene una distribución asimétrica negativa. Entonces, ustedes ya saben cómo es cómo es la forma del gráfico cuando tiene una distribución asimétrica negativa. ¿Listo? Entonces, la kurtosis ahora. La kurtosis es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva. ¿Ya? Entonces, este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media. ¿Ya? Entonces, kurtosis? ¿Por qué esta kurtosis es importante? Porque me va a mostrar, como les decía, ahí voy a dibujar. Este es el valor medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos dos tipos de curvas. Una curva que digamos que está un poco más abierta, ¿ya? Y una que está más cerrada. ¿Qué me va a indicar? Que yo grafique esto porque hay muchos valores. Aquí habrá un valor, aquí habrá otro valor, y aquí habrá otro valor y así. Aquí habrá muchos valores que están cercanos a la media, ¿ya? Para el gráfico que está bastante, digamos que cerrado. Hay muchos valores que están cercanos a la media y por eso se grafica así, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el otro tipo de gráfico? En el otro gráfico que está más abierto, em, lo que se tiene, lo que se tiene, lo que se tiene es que los valores no están muy cercanos a la media, por eso se abre bastante, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que la kurtosis es grande cuando está así, cerradita, está achatada. Pero la kurtosis es pequeña cuando está bastante ampliada la curva. ¿Listo? Entonces, aquí lo que me dice es cómo se calcula la kurtosis, que es algo bastante, o sea, es interesante, pero no tan necesario porque ahora existen muchos programas estadísticos que lo calculan y no hay necesidad de estarnos aprendiendo estas fórmulas. Listo, entonces, eso sería todo, muchachos. Por favor, si tienen alguna duda respecto a los otros deberes, mañana bueno, la siguiente clase lo vamos a aclarar porque ya se viene la última clase y tienen que presentar los deberes. El deber número 1 ya lo pueden realizar con toda facilidad, no hay ningún problema. Y eso sería todo. No sé si tiene alguien una pregunta, sino para ya finalizar la clase. Profe, el otro deber es para el martes y el lunes tenemos clases, pero no entendí por qué en el segundo deber nos piden algo, pero no sé qué nos piden. ¿Cuál literal? Porque dice generar las medidas de distribución, dividir y determinar las relaciones en cuartiles y presentar el diagrama de dispersión. O sea, que nos explique qué podemos hacer más, pero Ya, me dice generar las medidas de distribución. Ya, entonces eso es justamente lo que terminamos de ver en este momento. Déjame abrir este PDF. Eh, ya, aquí arriba tenemos esto. Aquí están las medidas de distribución. ¿Ya? Las medidas de distribución, la simetría y la kurtosis. Ya vimos la simetría y la kurtosis de acá abajo. Entonces ustedes tienen que identificar, o déjame ver el deber, dice, claro, es que ustedes van a tener que graficar los datos que se inventaron, digamos, de cierta manera. Entonces ahí van ustedes que identificar qué tipo de gráfico es, si tiene simetría positiva, negativa, si es una simetría, la simetría esa normal, o
la kurtosis, igual si es achatada, si es abierta, ¿ya? Esas serían las medidas de distribución. Ahora, si me dice dividir y determinar las observaciones en cuartiles, ya. Esa parte sí no la hemos visto todavía, porque quería terminar con eso hoy, pero ya no alcanzamos. Vamos a verlo en la siguiente clase. Los cuartiles es bastante sencillo, así que no hay ningún problema en ese sentido. Y dice presentar el diagrama de dispersión. Bueno, eso lo pueden realizar en el Excel, ¿no? En el Excel eligen, pasan sus datos al Excel, seleccionan los datos y generan diagrama de dispersión. Nada más. Ya, si no tienen alguna otra pregunta, pues ya Yo podemos. tengo una pregunta. Claro. ¿Se utilizan datos agrupados o no agrupados? En realidad, en el en el deber número 1, te pide hacer de las dos formas, con datos agrupados y con datos no agrupados. Yo, en realidad, para realizar estos gráficos, de estos diagramas de dispersión y poder tener visualmente mejor observación de qué tipo de kurtosis o asimetría tiene, trabajaría con datos no agrupados. Ya, esa es mi recomendación. Pero si ustedes quieren trabajar con datos agrupados, adelante, no hay ningún problema, igual va a ser calificado de igual manera. Ya, entonces, ¿alguien más tal vez? Si no, para ya finalizar la clase. ¿Debemos de subir en PDF o de Excel? Cuando ustedes generan el Excel, pueden guardarlo como PDF o incluso pueden copiar ese gráfico que les va a salir al Word y lo guardan como PDF y lo suben como PDF. Ya. Listo, chicos. Profe, una pregunta, buenas noches. El tema Bueno, del examen o la evaluación, ¿van a estar comprendido entre preguntas y ejercicios o combinados? ya, en realidad ejercicios como tal, a lo mucho no creo que les pidan más allá de calcular em, algún promedio o alguna tablita de frecuencias que completen, pero no creo que les vayan a exigir o a preguntar que generen la tabla completa, porque se les va a ir bastante tiempo en eso y no, o sea, en realidad no creo que les vayan a tomar así. Más creo que va a ser preguntas así como que si la kurtosis del siguiente gráfico tiene el siguiente valor, indique si es una simetría positiva, negativa, si es una curva abierta, si es una curva cerrada. Entonces, más o menos por ahí me parece que iría el examen. Ya, listo. Entonces, vamos, Gracias, profe. ya. Listo, entonces, muchachos, por favor, leer de igual manera los PDFs del material que está colgado para poder reforzar el conocimiento que se impartió el día de hoy. Igualmente, si tienen preguntas, si tienen dudas respecto a algún concepto, algo sobre la materia, yo les puedo explicar, no hay ningún problema, ya tienen mi número de teléfono. Ya, entonces nos vemos en la siguiente clase. Profe, ¿puede mandar su número de teléfono, por favor? A todos. Ya lo mando ahorita por el chat. Ya, listo. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Hasta luego, buena noche. Gracias, profe. Hasta luego. Pase bien, licenciado.